Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, el día de ayer terminó la formalización de los tripulantes del barco Cobra, esto en el contexto del caso Bruma, que recordemos está a pocos días de cumplir un año, y se entregaron las medidas cautelares para estos tripulantes. Lo cierto es que finalmente quedaron con arraigo nacional, firma quincenal, los imputados, esto por homicidio culposo de los pescadores artesanales. Para conversar acerca de cómo lo recepcionaron esto, las familias, quienes efectivamente hoy día lamentan el fallecimiento de sus familiares y por supuesto quienes han estado bien atentos durante todo el proceso de esta situación, es que estamos justamente con la presidenta de la Asociación de Bacaladeros del Maule, Claudia Urrutia, a quien hace bastantes meses no nos conectábamos con ella. Es lamentable que nos tengamos que conectar justamente para esta situación, pero de todas maneras agradecemos su disposición. ¿Cómo está, Claudia? Muy bienvenida. Buenos días, Claudia. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarla. Gracias por la cobertura. Así que yo totalmente disponible. No, a usted también agradecerle siempre su disposición de venir a explicarnos también desde el punto de vista de las familias, de los trabajadores, de los pescadores artesanales. Claudia, ustedes han estado bien atentos, viajó también parte de los familiares a estas audiencias de formalización que decía, los tuvieron ahí levantándose bien temprano porque comenzaban, pero bien ahí a primeras horas del día en Coronel. Y cuéntenos con qué sensación quedaron después de la entrega ya de estas medidas cautelares para quienes se presentaron a estas audiencias. Con harto dolor, esperábamos más, en verdad estábamos confiados de que se podía, al menos el tema de tener retención nocturna, quizá alguna medida un poquito más. Sí nos deja bastante satisfecho la medida cautelar de que hay prohibición de comunicación entre ellos y con la empresa Blumar, porque ahí es donde vamos a tratar de que se rompa el pacto de silencio que se tiene. Al estar solo, yo creo que puede ser de que tengan un poquito más y no se pongan tan de acuerdo en cada una de las declaraciones o cómo se presentan frente a la PDI o la misma Armada en su momento. Pero cómo van a cumplir esa medida cautelar, no lo sé, porque inmediatamente saliendo del tribunal parece que no le escucharon lo que dictó el juez y salieron todos juntos en la van de la empresa Blumar. Entonces, inmediatamente salieron incumpliendo la prohibición que había decretado el tribunal. Así que, no, con dolor. Ahí es donde la Sole decía que confiaba en sus abogados. Porque también uno ve cosas distintas. El juez, no sé, con toda paciencia escuchaba a Alejandro Espinosa, abogado de Blumar, y de repente le hacía llamados de atención a la fiscal Cartagena diciendo, oiga, tengo 16 audiencias adicionales, por lo tanto apure el tranco, que saca decirme tantos datos técnicos, que se apese, con suerte he estado alguna vez en la vida en una embarcación. Y yo creo que era importante esos datos técnicos, para que él se dé cuenta de que no son dos embarcaciones, que una es más grande, otra es más chica, y una serie de características que a mi modo de entender falta un poquito más de fuerza. Ahí, Claudia, bueno, en esta instancia de formalización, si bien para aclarar siempre para nuestros auditores, es una primera instancia donde solamente se comunican también los cargos que se van a investigar y se entregan algunos primeros antecedentes, pero también fue la oportunidad en que ustedes pudieron conocer quizás un poco más de lleno cuál es la postura de la defensa y hacia dónde se van a mover también con respecto a negar los cargos que se le están imputando a los tripulantes del Cobra. Y en esa línea, bueno, se insistió entonces en que ellos, en estas audiencias, que ellos en el fondo no tenían forma de poder detectar al Bruma y que incluso el Bruma habría incumplido entonces algunas también normativas. ¿Cómo se toman también finalmente el argumento que ha utilizado la defensa a esta hora y que se dio a conocer un poquito más en detalle en esta audiencia? Con rabia y diciendo, oh, mentiroso, mentiroso, que las personas que estaban afuera inmediatamente reaccionaron. Las de adentro reaccionaron y fue Gendarmería diciendo, shh, shh, porque si molestamos al juez nos tira al tiro inmediatamente para afuera. Ahí controlando, tratando de controlar las emociones, pero que él dijera eso, es decir, no, si yo me trataba de suicidar. Pero aquí lo interesante, el abogado justamente hace énfasis en la regla 5, solo señalando
toda nave en todo momento tiene que tener vigía. Pero ahí es donde Enrique, que es abogado de Bruma, le lee completamente la regla y dice navegando. Navegando significa que tú estás en movimiento. Es decir, cuando yo estoy en la caña, en el timón, con aceleración y propulsión. La lancha Bruma estaba detenida, fondeada, amarrada de un cordel, anclada. Por lo tanto, no hay navegación. Cuando dice que tiene que notificar la recalada y su posición, la Armada precisa que esa obligación está cuando ingresa al puerto. ¿Por qué? Porque son todo el resto de embarcaciones que tiene que saber que está en ese punto. No cuando tú estás en alta mar en zona de pesca. En zona de pesca tú te puedes detener por múltiples motivos. Incluso la alimentación te fondea. Incluso el ir al baño de parte del capitán. Cuando tú tienes un cambio de aceite, no sé, cosas rutinarias que hacen en la actividad. Y eso también le ocurre a los barcos. Si basta ver la tabla de los vigías del mismo Pan Cobra, tú te vas a dar cuenta que el día 31 estuvo fundeado en Isla Mocha. Entonces, ¿había vigía en ese momento? No, no había vigía. Entonces, planteemos toda la información completita, no los trocitos que les sirve a Blumar. Claudia, en ese aspecto usted menciona quizás hoy día ya empieza un proceso de investigación, son 4 meses, no es tan extenso porque en el fondo, a pesar de que podría extenderse, sabemos que los procesos hoy día judiciales también tienen esa capacidad de poder extenderse, pero en 4 meses más ya debería iniciarse el proceso de juicio, de preparación justamente para esta instancia. ¿Ustedes sienten que lo que tienen hoy día sus abogados, también quienes representan a las familias o la misma fiscalía, está robusto, va camino a ser robusto para presentarse a esas instancias, sobre todo porque ha pasado ya un año en donde se han ido haciendo indagatorias, estudios, se han pedido estudios quizás a otras fuentes también, no solo la PDI? ¿Ustedes sienten que va camino a presentarse detalles robustos? Usted decía la tecnicidad de estos detalles, pero una investigación robusta para presentarse en esa instancia en los próximos 4 meses. Si tú me lo preguntas a mí, y me largas a mí a ese juzgado, el día 1 ya te... No, no tanto. Cuando entregaron los tracks de navegación Senapesca, esta humilde pescadora tenía claro qué fue lo que ocurrió ahí. Una cosa es tenerlo claro, tener esos datos absolutos, pero ahí es donde cuando empiezan a alargar una serie de mentiras, tú tienes que prepararte para rebatir esas mentiras. Como por ejemplo, cuando el abogado de Blumar viene y dice, es esa luz blanca, permanente, que está en el vaiván, la luz de tope de la bruma, entonces dice, no, si hay más embarcaciones en el sector. Bueno, yo quiero saber qué revisó para decir que había más embarcaciones en el sector, si lanchas bacaladeras como las que auxiliaron estaban en esa cuadra. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de tener el BMS y fue considerado en el informe de la Armada. Cuando dicen la luz de blanca de tope permanente se utiliza para artes de pesca. En artes de pesca se utiliza luz roja, intermitente, de baja intensidad, porque informa a las otras embarcaciones que tú tenés materiales con tal de que no se vayan encima. Roja es lo que dice la Armada. Tintineante, ¿ya? No fija, porque resulta que confundiría el resto de las embarcaciones lo que hay ahí. Cuando tú estás diciendo que luces de navegación, blanca, verde, roja, la combinación de ellas informa a las embarcaciones qué actividad está realizando. Por ejemplo, es el vigía en su declaración que vio la luz roja del barco Don Tito. ¿Qué estaba haciendo Don Tito? Preparándose para calar, porque tenía la luz roja. ¿Qué estaba haciendo Cobra cuando la fiscal, ella misma dice, la luz verde era la que sale en la estela, navegando, no buscando pescado? ¿Se da cuenta cómo una pescadora que sabe cómo funcionan las luces le puede rebatir inmediatamente las mentiras del abogado Blumar?
Ahí, Claudia, bueno, el día viernes además estuvo ahí en la audiencia el hijo de Juan Sangüesa, también vigía que se quitó la vida durante este proceso de búsqueda también de los tripulantes de el Bruma. Él era vigía de El Cobra. Cuéntenos un poco cuál es la relación con él y en qué situación también ustedes ven que él llega también a esta audiencia de formalización. En algún punto este caso de la desaparición de Juan Sangüesa y, bueno, lamentablemente luego su hallazgo sin vida, también fue un punto de inflexión dentro de lo que ha sido también toda esta indagatoria. Mira, nos sorprendió la llegada de Pablo. En verdad que nos sorprendió. El día 1 apareció, estábamos afuera, cual delincuente, media, o sea, fuerzas especiales, guanaco, te lo encargo, ya, enrejados completos. Me saluda y cuando se acerca a la prensa, Pablo al tiro inmediatamente se va. Nunca siempre ha sido esquivo al tema de la prensa o al dar algún testimonio. Yo creo que fue motivado por los dichos de Blumar, que dijo: yo quiero estar presente, quiero decir lo que mi papá me contó a mí, y que ahí más encima es la fiscal, ni siquiera los abogados de Bruma dan cuenta de que el fiscal marítimo no tomó la declaración de los vigías de esa noche. El capitán Mancilla le llevó otros vigías para tomar declaración. El horario era entre las 2 y las 4 de la mañana y los únicos vigías que estaban según el acta de la bitácora, que de eso yo no tengo total registro, si acaso es así o no, porque no tenemos las cámaras que están en el puente para poder acreditar fehacientemente aquello. Resulta que viene y no lo dejaron, pues lo dejaron encerrado en su cabina. Eso está en el proceso, está en la carpeta de Bruma. Entonces que Alejandro Espinosa, abogado de Blumar, diga eso corresponde a otro caso, no, si forma parte de este expediente, de este. Los dichos de Pablo corresponden a esto. Es tremendo que el papá le haya dicho a Pablo que lo que iban era arrastrando una casa, cual minga, los trozos de una minga. Bueno, eso tiene que ver con las tablas que vieron y observaron, entonces se dieron cuenta. Objetivamente la Armada dice en su fallo que hicieron omisión de auxilio, porque la maniobra es retornar y verificar la condición de ese ruido que fue tremendo en el barco, si hay abollones en el barco. Entonces, cuando ahora, y aquí hay un dato que hay que investigar, que lo esgruña Blumar diciendo que el maquinista estaba ahí por un sistema de refrigeración cuando lo que estaba haciendo era reparar el sonar averiado producto de la colisión. Entonces, ¿qué hay en el sistema de refrigeración si succiona agua desde el momento? Capaz que no esté hecho, porque no lo he visto, no está, pareciera. Bueno, entonces a lo mejor va a haber resto o residuo de la bruma dentro del sistema de refrigeración del barco Cobra. Y la pericia más importante que la hemos pedido desde el primer día: hagamos la recreación, probemos los radares con una lancha similar haciendo la navegación que hicieron esa noche, a ver qué cosas vamos a encontrar. Te vas a dar cuenta de que no son nada tan el descueve, como dicen, por tener radares modernos. Bueno, ¿y por qué razón le falta la cámara naranja Super Sol que está en el puente y que no hay registro de aquello? Entonces no son nada tan top como dicen ser. Claudia, ¿qué esperan de estos 4 meses de investigación? ¿Cuál va a ser el actuar de ustedes? Porque en el fondo la comunidad de pescadores artesanales en Constitución ha tenido que seguir, se va a cumplir un año dentro de poco. ¿Qué es lo que viene para ustedes en cuanto a este proceso? En este momento, primero están los abogados revisando el fallo de parte del juez, para ver si es que las 38 páginas tiene algún elemento importante que requiera reclamar. Primer elemento. Segundo elemento, hay varias audiencias que quedan y que se solicitan y que yo creo van a ser interesantes dentro de lo que fue emanado a última hora por Blumar de estos 2 informes periciales y un informe en derecho. ¿Ya? Ahí se desprende, por ejemplo, que la Universidad Austral está diciendo que la lancha no medía 14 metros 90, que la lancha medía 17 metros y tanto. Yo no sé si le creció la quilla, o sea, esta cuestión es un palo que está en el mar y fue creciendo el árbol,
A ese nivel de absurdo. Hello. Y el otro perito dice, no, si mide 14 metros 90, porque hizo no sé qué medición y la fotografía le arroja eso. Bueno, ahí pareciera que al menos debería poner de acuerdo a los dos, a los dos peritos. Y cuando presenta modelo, uno la ve y dice, bueno, ¿y qué lancha es esta? Y todos los modelos son lanchas cerqueras de la región de Biobío en acero, que es muy distinta a la construcción que se hacía o que se hace en la región del Maule, porque nosotros cruzamos la barra del río Maule. Entonces nuestro diseño es más puntiagudo en la proa. Por eso la forma que tiene la broma. No es guatoncita como las lanchas de Lebu, que parecen así como que son muy anchas, como muy robustas para los lados. Esto es muy Así distinto. es. Que se le hagan mantención a las lanchas, eso es normal. Es evidente si el fierro o la madera se va pudriendo, entonces, ¿qué es lo que va haciendo uno? Lo va reemplazando. Entonces, que a eso la universidad le diga cambios estructurales, eso no es así. Lamento decirle que esta lancha fue diseñada hace muchos años atrás y que para estar en la condición que está significa hacerle realmente buenas mantenciones, porque si no, no te podría durar esa cantidad de años y mantenerla en la condición que estaba, y que estaba recién saliendo del astillero en el mes de enero del 2025. Claudia, la otra semana se va a cumplir un año ya de este trágico hecho. ¿Cómo también enfrentan esta fecha pensando que justamente finalmente están también en este proceso investigativo que también va a marcar también esta conmemoración? Sí, bueno, estamos preparando una ceremonia acá en Constitución, en el muelle Bacaladero en particular, donde llegaban y salían. Partimos a las 20:30 en oración, una ceremonia ecuménica, para esperar el horario del abordaje a las 3:07 y hacer una ceremonia simbólica en el río Maule. En algún momento pensamos en ir a la zona cero, pero eso es imposible, salvo que la Armada dijera, no, sí, yo les paso el barco y los traslado y los muevo y cosas así, pero difícil que eso ocurra por los recursos que se necesitó para la ceremonia que tuvimos que hacer para irnos a despedir, en la ceremonia ya conocidas por todos. Entonces es otro tipo de recurso. Permitir a las familias subirse a una lancha artesanal, no, o sea, al tiro nos multaría la autoridad marítima. No estamos pensadas para eso, no tenemos las facultades para hacerlo, y que también no tenemos claro la condición de mar que vaya a tener en ese momento, por lo tanto, dentro del río sí, ahí sí. Y por eso que se decidió hacerla acá en Constitución, en su hogar. Y en ese aspecto, al cumplir un año, ¿cómo ha impactado la labor de los pescadores artesanales, justamente de los bacaladeros que tienen que salir de la región, moverse hacia otras zonas? ¿Cómo ha impactado el trabajo? Porque hay muchos que tienen que continuar independientemente de este shock que han vivido con la pérdida de compañeros de trabajo, de amigos, ¿cómo han retomado justamente la labor? Sobre todo cuando usted, Claudia, en otras entrevistas que les hemos hecho, usted ha dicho, necesitamos ir cambiando, necesitamos aumentar la seguridad para los pescadores artesanales, que efectivamente desde la institucionalidad se exijan quizás algunas cosas o ellos hagan algunas labores para que estemos más seguros. ¿Qué ha cambiado? ¿Ha cambiado algo desde hace un año? Nada, no ha cambiado absolutamente nada. Acá en Capitanía de Puerto Constitución estábamos diseñando con el capitán de puerto un curso para fortalecer a consecuencia de las mentiras de Blumar. De repente a nuestros pescadores le queda la duda de qué exactamente tiene que cumplir. Por lo tanto, que sea la autoridad marítima que te dicte un curso diciendo, mira, la regla número 5 significa esto, la regla 13 significa esto, etc. Entonces se necesita fortalecer. No basta tener el cuadro de abordaje en forma decorativa dentro de todas las embarcaciones si tú no entiendes o comprendes qué es lo que significa, cuáles son las responsabilidades y cómo tienes que funcionar. Para eso se necesita capacitaciones permanentes, pero también los dispositivos y una serie de cuestiones que lo vimos en la comisión investigadora de la broma, de la Cámara de Diputados, que hasta el día de hoy no ha sido entregado al plenario de la Cámara de Diputados, y espero yo y confío que durante este inicio del proceso legislativo se haga. Pero tú te das cuenta que los pescadores salen con temor a pescar, po.
Acá en el Maule yo misma hice y mandé audios de qué es lo que estaba haciendo el PAM Don Edmundo, también de Blumar, tirando el barco encima de los pescadores, de los botes, ni siquiera de las lanchas, calándole al jurel, teniendo comunicación radial, diciéndole cuestiones que finalmente es a las 2 y tanto de la mañana que Capitanía Puerto Constitución y allá Talcahuano que lo llaman, y finalmente sale de la zona de la región del Maule por las conductas temerarias de andar tirando el barco encima. Pero hace pocos días atrás, un par de días atrás, tuvimos ya un accidente por colisión de una barcaza en el sur de Chile. Ayer 2 accidentes, 2, no uno, 2. Uno por hundimiento y el otro porque quedó a la deriva y quedó encallado en la isla Santa María. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros que llegaron ahí? Los pescadores artesanales, pues. ¿A quién se le estaba haciendo o solicitando la ayuda de los dirigentes o de los propietarios? A los pescadores artesanales. Pero la obligación legal la tiene la Armada, cuestión que no llegó, que después vino a tomar cuenta. Entonces ahí se cuestiona el grado de reacción que tiene frente a los accidentes. Fíjate que murió un buzo, dirigente de la pesca de los buzos en la zona del sur, por el grado de respuesta que se tiene, por la nula respuesta que se tiene. Entonces, bueno, y la cobertura que tuvimos de la embarcación en Cochamó. Entonces, no, y ahí es donde, con tanta notoriedad, con tanto compromiso que se iba a trabajar, que no haya nada, que no haya mejorado nada, o muy poco, cuando tú le estás quitando más encima recursos a la Armada, en específico a la Directemar, porque no estamos en guerra, no necesitamos la plata en defensa, la necesitamos en seguridad, y eso es Directemar. Choa, con un aviso de tsunami que tuvimos el año pasado, que las olas no llegaron en el horario que estaban planificados por el Choa. Entonces, ¿quién nos está diciendo eso? Eso nos está poniendo alerta. Chile es un país sísmico, entonces vamos a tener la misma falla del 2010. Si no fueron capaces de planificar, de identificar el tsunami que se produjo en Alaska y que llegó desde Rusia acá en horarios que nada que ver. Entonces, son cuestiones importantes, cuestiones realmente importantes. No solo le afecta a la pesca artesanal, sino que a todo el medio acuático. Claudia Urrutia, presidenta de la Asociación Gremial de Bacaladeros del Maule, conversando con nosotros en esta nueva oportunidad en donde se marca un hito, se entregaron las medidas cautelares para los imputados por este caso Bruma y, como comentábamos también, ya se va a cumplir un año de este grave accidente y, por supuesto, también se están preparando ahí en la zona de Constitución una serie de homenajes. Claudia, quiero agradecerle el tiempo, la disponibilidad siempre y la amabilidad con Radio El Conquistador para venir a conversar con nosotros acá a Mesa de Noticias. No, todo lo contrario, agradecer a los medios. Yo creo que ustedes han sido esenciales. Hace mucho rato que la empresa industrial pasa por encima, hace mucho rato, y yo creo que eso es lo distinto. Yo creo que por fin están escuchando a los pescadores de los reclamos que tienen, no solo en la ley de pesca, sino que también lo que se vive en el mar. Ellos se creen dueños del mar y eso no es así. Y eso tiene que ir cambiando, y la Bruma viene a dar cuenta de que hay un antes y un después de eso, y por eso la seguimos luchando. Claudia, que tenga una muy buena jornada y ojalá nos estemos contactando para situaciones más amenas y más ahí también positivas. Que esté muy bien. Listo, chao, que estén bien, cuídense. Chao, gracias, Claudia. Bien, ahí teníamos a Claudia Urrutia, presidente de la Asociación Gremial de Bacaladeros del Maule. Las familias, los dirigentes también de los pescadores artesanales de esa región estuvieron durante estos días de formalización acompañando todo este proceso. 4 meses se fijaron para la investigación y ya deberíamos tener ahí algunas novedades pasado quizás el segundo semestre de 2026. Sí, recordemos que, como mencionaba, ya la próxima semana se cumple un año desde que ocurrió este lamentable accidente, que en el que obviamente perdieron la vida ahí también los tripulantes de el Bruma, luego de esta también colisión. Fueron 7 pescadores entonces de esta lancha maulina que lamentablemente entonces naufragaron ahí frente a las costas de Coronel. Así que es un caso que obviamente está en desarrollo. Les recordamos
Recordamos que la audiencia de formalización es solamente la comunicación respecto a lo que tiene relación con la investigación de un hecho específico, con ya la imputación de un delito, pero que aún tiene que avanzar en su etapa de investigación para después ya recabar todos los antecedentes que sustenten entonces esta tesis de la Fiscalía y luego entonces ya pasar más adelante a una audiencia como tal de juicio. Sí, así que queda algún tiempo todavía para que sigamos reportando acerca de este caso Bruma.